Buenos días, estimados padres de familia. El día de hoy vamos a desarrollar las actividades del día 2 de la semana 8. El nombre de la actividad se llama Conocemos formas para manejar las emociones, parte 1. ¿Sí? Es la primera parte de esta actividad. ¿Qué se va a utilizar? Se va a utilizar cuadernos u hojas de reuso, colores, lápiz. ¿Cómo vamos a empezar? Se le da la bienvenida y se le recuerda lo que aprendió la semana pasada, que aprendió a reconocer sus emociones en diferentes situaciones y cómo el cuerpo reacciona ante las emociones, ¿no? Se dice que ayer dialogaste con tu familia sobre tus emociones y hoy aprenderás algunas formas de manejarlo, ¿no? Seguramente te preguntarás cómo lo harás y en qué momentos. Aquí te daremos algunas ideas. Empecemos, ¿ya? Es decir, se le dice que hoy va a aprender a cómo manejar sus emociones y en qué momento lo tiene que hacer, ¿ya? Un familiar va a leer las metas de hoy, que en este caso son 3. El primero es reconocer porque es importante manejar las emociones. La segunda es conocer estrategias para manejar la cólera o el enojo. Y la tercera es utilizar una estrategia que ayude a manejar la cólera o enojo. Continuamos. Bueno, ahora se le presentan las siguientes situaciones. Ya, le vamos a leer. Cuando nosotros leamos estos pequeños textos, hagámoslos junto con el estudiante, señalando palabra por palabra que él esté mirando. No lo lean, que no suceda que ustedes están leyendo y el estudiante está mirando a otro lado, solamente escuchando. No. Ustedes tienen que leerlo y el estudiante tiene que estar mirando lo que ustedes señalan mientras leen. Recuerden que antes de empezar a leer deben de realizar la exploración del texto. Es decir, vamos a observar aquí la imagen. En este caso vamos a explorar la imagen. Todavía no se le lee el texto. Primero vamos a ver, le muestran la imagen y le dicen, ¿cómo está la niña? ¿Por qué crees que está así? ¿Por qué crees que está empujando el plato? ¿No? Una vez que el estudiante ha respondido a esas preguntas generando sus predicciones, entonces recién pasamos a leer el texto. Dice, situación 1, ¿no? Señalando siempre las palabras. A Paula no le gustó algo que cocinó su hermana mayor. Por eso, alzando la voz, dijo, a mí no me gusta eso. Luego, empujó a su hermana, ¿no? Una vez que terminaron de leerle el texto, ahora tienen que asegurarse que ha comprendido lo que han leído, preguntándole, ¿cómo se llama la niña? ¿Por qué está molesta? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cómo crees que se sintió la hermana de Paula cuando ella la empujó? ¿No? Una vez que terminaron con ese texto, pasan al segundo. Empiezan con la exploración de la imagen. ¿Qué observas aquí? ¿Cómo está el niño? ¿Por qué crees que ves estos ojos amarillos? ¿Qué crees que será lo de acá? Estos que parecen como garras, ¿qué crees que sean? ¿Dónde crees que esté el niño? ¿No? Una vez que realizaron la exploración de la imagen, recién le van a leer la situación. Dice, situación 2. En la casa de Ernesto se ha ido la luz. Él cree ver sombras que se mueven y empieza a temblar. Corre y, sin darse cuenta, tropieza con una silla que está en el camino. Cuando terminen de leer la situación 2, realizan preguntas para asegurarse que ha comprendido lo que han leído, ¿cierto? Por ejemplo, dice aquí, ¿cómo se llama el niño? ¿Qué ha pasado en su casa, en la casa de Ernesto? ¿Qué cree ver Ernesto? ¿Por qué empieza a temblar Ernesto? ¿Qué hizo Ernesto cuando sintió miedo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Ernesto? Entonces, hacen las preguntas, luego pasan a la siguiente actividad. Tenemos a Paula y Ernesto. Y ahora sí, comienzan a responder de los dos, como afianzando ya la comprensión de los dos textos juntos, ¿sí? Paula, ¿qué emoción sintió? Ernesto, ¿qué emoción sintió también? Haciendo la comparación, ¿no?
Paula, ¿cómo reaccionó al sentir esa emoción? También acá, ¿cómo reaccionó Ernesto? ¿Cómo se habrá sentido la hermana de Paula? ¿No? ¿Qué le pasó a Ernesto? ¿Por qué? ¿No? En este caso, Ernesto se dañó a sí mismo porque se tropezó, ¿no? Y se cayó. Entonces, no supo dominar su miedo. Luego de haber respondido a esas preguntas, le van a presentar esta serie de palabras al estudiante y se las van a leer y el estudiante tiene que señalar aquellas palabras que pueden dañar a uno mismo o dañar a otras personas. ¿No? Por ejemplo, callar no va a dañar a nadie, pero gritar e insultar sí. Entonces tendría que señalar esto, gritar e insultar. Tiene que señalar las acciones que dañarían tanto a uno mismo como a otras personas. Luego de esto, hablan y dicen, reflexiona con apoyo de tu familiar y responde de manera oral. ¿Alguna vez has reaccionado de una de estas formas ante una situación que te causó enojo o cólera? ¿Con quién reaccionaste así? ¿Cómo se habrá sentido esa persona? ¿Cómo te sentiste? Es decir, preguntar acerca de la reacción que tienen los estudiantes cuando se enfrentan a la emoción del enojo, ¿no? Y hacerlos reflexionar acerca de que si estuvo bien, cómo reaccionaron o no. Acá dice una frase, dice, siempre debes expresar lo que sientes cuando algo te moleste, te dé miedo o te cause tristeza, sin dañar a otra persona o a ti misma o mismo. Si necesitas apoyo, acude a un familiar de tu confianza. Es decir, no es malo molestarse, no es malo estar triste, no es malo tener miedo, pero sí tenemos que aprender a manejar esas emociones para no dañarnos a nosotros mismos, porque sentir esas emociones por mucho tiempo, por un lapso de tiempo largo, nos daña a nosotros mismos y nuestra reacción equívoca o falta de control de las emociones puede dañar a otras personas. Bueno, ahora vamos a explicar las estrategias para controlar las emociones. La primera estrategia se llama la flor y la vela. En esta estrategia consiste en inhalar de manera profunda por la nariz, como si uno oliese una flor, y contar hasta 3 en la mente. Luego se exhala, se bota el aire por la boca, como si soplases una vela, y cuenta hasta 3 mentalmente, ¿no? Inhalar y exhalar. La segunda estrategia es el laberinto de la tranquilidad. Para esta estrategia se tiene que dibujar este laberinto que muestra acá. Un adulto, un familiar, debe dibujar esto en una cartulina, en una hojabón. Y cuando el estudiante se sienta molesto o triste, puede recuperar la tranquilidad pasando por su dedo, siguiendo el camino desde la flecha roja hasta llegar al corazón, así como lo está haciendo la flecha que está ahí, la flecha blanca, ¿no? Pasar por el laberinto y llegar hasta el corazón. ¿No? Esa es la segunda estrategia. La tercera estrategia se llama soplar burbujas. Es una manera divertida de controlar el enojo o cólera, ¿cierto? Para ello deben de preparar agua con jabón en un tazón en una bandeja, luego sumergir en la mezcla un objeto con hueco. Puede ser un molde para galletas, un círculo hecho con botellas de plástico, un aro pequeño de alambre, entre otros. En el caso de que no se tuviera los recursos, por ejemplo, si están en la calle y el niño tiene una emoción fuerte de enojo, entonces, y no tenemos ahí las burbujas ni el material para que pueda utilizar la estrategia, el estudiante tiene que mirar hacia arriba y soplar fuerte varias veces como queriendo formar las burbujas, ¿no? Y de esta manera podrá conseguir la calma. La última estrategia se llama apretar una pelotita de autocontrol. Para esto van a necesitar una pelotita que la pueden elaborar ustedes mismos junto con el estudiante. Para ello necesitarán un globo. Dentro del globo pueden colocar arroz o alpiste o lentejas o cualquier otra semilla, ¿no? Hasta que entre en la palma de la mano del niño. Cada vez que se sienta enojado o enojada, presiona la pelotita varias veces, ¿no? Para poder llegar a la calma. Esta pelotita le pueden hacer una carita, ¿no? Hasta le pueden poner un nombre. Bueno, una vez que se les ha explicado las estrategias para controlar las emociones, ¿sí? Deben de elegir una estrategia. Pero miren, son 4 las estrategias que les he explicado.
Pero la primera estrategia es general, no es la más común. O sea, esa la deben de saber todos. Van a elegir entre las 3 estrategias siguientes, que es el laberinto de la tranquilidad, soplar burbujas y apretar la pelotita de autocontrol. Eligen cualquiera de esas 3. ¿Sí? Luego elaboran los materiales que se necesita para desarrollar la estrategia. Luego graban un video mostrando cómo han implementado su estrategia y explicando cómo lo van a usar y cuándo. Una vez que cada estudiante haya elegido una estrategia, la haya elaborado y haya grabado un video explicándola cómo va a utilizar esa estrategia, van a pasar a la siguiente actividad, que dice: escribe un texto o haz un dibujo que represente las estrategias y coloca tus creaciones en un lugar visible para que las recuerdes cuando las necesites. Van a representar mediante un dibujo cada una de las estrategias de la cual hemos hablado. Y para eso les voy a enviar acá un PDF que pueden imprimir o transcribir. En este caso está en Word, pero lo voy a convertir en PDF para enviárselos. Acá van a dibujar la estrategia Floribela, lo van a representar de manera gráfica. Acá el laberinto de la tranquilidad, acá soplar burbujas y aquí apretar la pelotita de autocontrol, ¿no? Una vez que terminan esa actividad que corresponde a este punto, luego van a hacer que los estudiantes expliquen cada una de las estrategias a la familia e invite a los integrantes a practicarlas, ¿no? Finalmente van a elaborar un cartel de compromiso, ¿sí? Este compromiso tienen que hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? Si eligió el laberinto de la tranquilidad, entonces tiene que poner acá: cuando sienta cólera o enojo, utilizaré mi laberinto de la tranquilidad para calmarme. Por ejemplo, ¿no? Si eligió soplar burbujas, ¿no? Por ejemplo, si eligió soplar burbujas, el compromiso sería: cuando sienta cólera o enojo, soplaré burbujas para tranquilizarme, ¿no? Este cartel de compromiso también lo ponen en el sector donde están colocando las emociones, ¿sí? Dice: abajo, con apoyo familiar, revisa si lograste tus metas, señala con tu dedo la carita que corresponda, ¿no? Acá viene la autoevaluación, que corresponde a ver qué logro de aprendizaje obtuvo el estudiante, y cada estudiante tiene que autoevaluarse viendo si cada uno de estos puntos lo logró, lo está intentando o necesita apoyo. Luego más abajo les brinda orientaciones, ¿no? Donde dice que si suele el estudiante, el niño suele mostrar resistencia ante una actividad, es decir, no quiere trabajar la electroescritura o presenta demasiada prisa en acabar el escrito porque se frustra, recomendamos tener paciencia y con cariño darle ánimos para que desarrolle la tarea. Pueden decirle: aquí estoy para ayudarte, lo haremos juntos, ¿no? Luego, antes de iniciar la actividad, pueden anticipar el tema que se desarrollará. Por ejemplo, pueden buscar imágenes sobre diferentes expresiones de las emociones para que se las muestren, conversen con ellos, ¿no? En este caso pueden utilizar el dado, ¿no? El dado de las emociones que han elaborado, y recordar qué emociones han reconocido, ¿no? En la semana pasada. Luego dice: permítanle el movimiento, murmullo, ruido, hablar en voz alta o baja cuando realice sus actividades escolares, siempre y cuando ello no interfiera en su trabajo. Bueno, espero que haya sido clara y en caso de dudas pueden escribir. Hasta luego.